¿Qué implica ser un seguidor de Cristo? Como siempre digo, y no me cansaré nunca de decir, preguntas que seguramente Dios espera respuestas. Las respuestas tienen que ser de una manera muy real y muy personal. Estoy convencido, sin ningún temor a equivocarme, de que Dios está esperando una respuesta tuya a cosas que en esta mañana Dios mismo va a poner sobre la mesa. Respuesta que se exige transparencia, que se exige claridad, sin ningún tipo de titubeo, sino con convicción, sea para reconocer lo mal que lo hacemos, o sea para reconocer lo bien que lo estamos haciendo. Pero hacerlo de una manera sabia, inteligente. Cuando digo sabia, no estoy hablando con la sabiduría que proviene de este mundo, que todos sabemos, como dice el apóstol, que es carnal, animal y termina siendo diabólica. Sino la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Cuando Santiago expresa que si alguno está falto de sabiduría, yo creo que muchas veces tendríamos que empezar nuestro análisis personal preguntándonos si realmente hay una pizca de sabiduría de Dios en nosotros. Y llegar al punto de reconocer que necesitamos esa sabiduría y prestar atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Si alguno está falto de sabiduría, que le pida a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche, y le será dada. En otra versión que a mí me encanta, dice, si alguno no sabe, porque el que está falto de sabiduría no sabe. Si alguno no sabe, que le pregunte a Dios. Voy a hacer énfasis en esto. Que le pregunte a Dios, no que le pregunte al vecino, no que le pregunte a... Pregúntale a Dios. Y Él gustosamente te lo hará saber. Gustosamente. ¿Qué implica ser un seguidor de Cristo? Si en esta mañana yo lanzara la pregunta, ¿es usted un seguidor de Cristo? Es probable que pudiéramos responder de esta manera. Sí, yo soy un hijo de Dios. Bueno, eso es muy osado. La palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no vamos a poner en tela de juicio la realidad de que uno piense, yo soy hijo de Dios. Pero no estás dando la respuesta correcta. Así eres un seguidor de Cristo. Porque aún siendo hijo de Dios, sabemos que podemos estar errando y no estar siguiendo a Cristo como debemos de seguirle.
como demanda la palabra, y vamos a verlo después. Porque tú puedes ser un hijo con las características del hijo pródigo. Y puedes ser un hijo con las características del hijo mayor, que no se gozaba con la restauración de su hermano. Entonces no es una respuesta acertada. Yo soy un hijo de Dios. A la pregunta si soy un seguidor de Cristo, podemos responder, yo soy creyente, soy un creyente. La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Y por experiencia sabemos que muchos que nos llamamos creyentes, no hay temor de Dios en nuestros corazones, no hay respeto, no hay reverencia. ¿De qué me sirve? Porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago. ¿De qué me sirve decir que soy un creyente? Si con mis hechos estoy negando la fe. Hola, ¿están ahí? Hoy va la cosa un poco apretadita, ¿sí? Pero ustedes me van a escuchar. ¿Bien? Podríamos responder a la pregunta si soy un seguidor de Cristo. Yo soy cristiano. Y voy a la iglesia. Sí, de domingo en domingo porque no puedo entre semana. Me sabe muy mal cuando oigo de los cristianos domingueros y yo vengo de domingo en domingo. Pero es lo que hay. Y Dios ya lo sabe. Y nadie tiene que juzgarme. Cuántos argumentos, ¿verdad? Cuántas cosas. Pero también es incorrecta. A la pregunta si soy un seguidor de Cristo, decir que soy un cristiano es incorrecto. No da una respuesta adecuada. Hoy mismo distintas religiones tienen formas y maneras. Por ejemplo, la pila del bautismo de X religiones es como una fábrica de hacer cristianos. Hay naciones enteras que se llaman cristianos, pero no tienen nada que ver con la realidad. Por eso que responder que yo soy cristiano a la pregunta si soy un seguidor de Cristo es una respuesta equivocada. O decir que soy líder de una iglesia, un pastor de una iglesia, un líder de reunión de vida. Querer responder con las tareas, labores que hacemos dentro del contexto eclesiástico también es una respuesta incorrecta. Porque ser un seguidor de Cristo conlleva un compendio de todo lo que hemos hablado, que entra en un proceso de unificar todo lo que hemos hablado, pero de una manera genuina y esencialmente verdadera. Y como la palabra de Dios nos enseña, de los labios de Jesús salieron estas palabras: por sus frutos los conoceréis. Porque no puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar
malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Yo a veces me quedo perplejo, me quedo atónito, observando, miro la manera en que nos dejamos enredar, engañar, arrastrar por ideas, por formas humanas de querer de alguna manera. Antes he hablado, creo que fue Eric Tati el que habló del problema de la división de las iglesias por personas que no son seguidores de Cristo, que no tienen ni una minúscula apariencia de la realidad de lo que es Cristo y la obra de Cristo, ni una minúscula apariencia del amor, la gracia, la compasión. Porque si eso estuviera en nosotros, esos labios que alegremente se abren para criticar, murmurar y sacar chismes y falsos testimonios, inclusive de nuestros propios hermanos, estarían sellados. Porque el que realmente se manifiesta como un seguidor de Cristo. Mire lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versos 5 y 6, dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Verdaderamente, el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y eso se ve. Dígale al hermano, y eso se ve. Porque es fruto de un verdadero seguidor de Cristo. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, soy un hijo de Dios, soy un cristiano, soy un creyente, soy un líder, soy estos, muchos títulos que posiblemente no estén concordando con nuestra realidad. Y esto hace daño. Hace daño a la iglesia que está en proceso de crecimiento, de multiplicación, cuando la gente actúa de una manera inadecuada, poniéndose títulos y estar ensuciando esos títulos. Eso daña a la iglesia y el crecimiento de la iglesia. El que dice que permanece en Él debe dar testimonio de andar como Él anduvo. ¿Usted ha visto a Jesús en alguna reunión diciendo: mira, es que Pedro la verdad me tiene alto, es que Pedro hay que darse cuenta cómo es Pedro? O Juan, es que a Juan no lo soporto. Es que de veras, hermano, es que no soporto a Juan. Mira de evitar a Jacobo, porque Jacobo es un cabezón. Pasa de Andrés, pasa. ¿Usted ve a Jesús hablando así? ¿Y por qué lo hacemos nosotros? ¿De quién estamos aprendiendo?
¿Dónde estamos prestando nuestra atención? ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro respeto y reverencia a la palabra? ¿Dónde está cuando actuamos de estas maneras? ¿Dónde? En Lucas, en el capítulo 9, verso 57 en adelante, nos encontramos con algo real y muy confrontativo a realidades. Dice que, yendo en el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quieras que tú vayas. La respuesta de Jesús fue la siguiente: las zorras tienen guarida. A esa declaración expuesta a la ligera, te seguiré a donde quieras que vayas, la respuesta de Jesús fue: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mire, mi querido hermano, con todo el amor, con todo el respeto en esta mañana, sin ganas de ofender a nadie, con el deseo de ayudar a todos, usted no pretenda ser un seguidor de Cristo mirando por su comodidad. A alguien le tuve que decir en estos días: mira, si piensas en comodidad, no vayas a la finca, porque allí no vas a estar cómodo. Mejor te vas a un hotel. Y si te lo puedes pagar de 5 estrellas, mejor. Y si quieres relajarte humanamente y todo esto, pues si tienes un spa, mejor. Porque a la finca se va a ser edificado, fortalecido, afirmado, establecido, como cuerpo de Cristo, para estrechar lazos de amistad, para fomentar el cariño, el amor, el respeto, para fomentar la ayuda, el apoyo, lo que haga falta. La finca es un lugar espiritual, donde vamos a ser edificados espiritualmente. Y también jugamos a la petanca. Y los jóvenes juegan al fútbol. Pero todo sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Las zorras tienen guarida. Las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mirando a uno dijo: sígueme tú. Y la respuesta, claro, ya está oyendo cosas que, porque a veces uno piensa, bueno, me meto aquí porque a lo mejor me llevan a un hotel de 5 estrellas y voy a comer ahí que no veas y voy y si hay un spa, pues mejor que mejor y tal. Pero que ya oyó la respuesta de Jesús, coge y dice: Señor, sí, te seguiré, pero déjame que vaya a enterrar a mi padre. Escuche, no dice que el padre había muerto y tampoco dijo: mi padre ha muerto, voy a enterrarlo y vengo. No, déjame que vaya. Déjame que espere que mi padre se muera, y cuando mi padre se muera, entonces ya te buscaré y te seguiré. Claro, la respuesta de Jesús también, ¡pah! Dice: dejar a los muertos que entierren a sus muertos. Y el seguidor de Cristo tiene que aprender a moverse en una proyección de vida.
Y tiene que ser un promotor de vida. Uno que anuncia la vida. Como la cosa se puso ahí un poquito ahí candente y incomprensible para según qué mente, siempre está el que quiere de alguna manera complacer y le dice a Jesús: Señor, yo te seguiré, pero déjame que me vaya a despedir de lo razonable, súper razonable. Que me vaya a despedir de los míos y entonces vengo. Y la respuesta de Jesús otra vez, otro planchazo. Ninguno que pone la mano en el arado mirando atrás es apto para el reino de Dios. Mire, si no queremos remover nada y si no queremos entender nada, nos quedamos con la parte del razonamiento humano. Que este tenía razón, que tal y que cual. Pero en definitiva, hermano, acuérdese que Dios mira el corazón, escudriña la mente, sabe lo que hay en ti, sabe lo que hay en mí. Antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce toda ella. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Él sabe dar una respuesta adecuada a cada uno de una manera personal. Como estoy convencido y seguro que hoy Dios, si tú estás con un corazón abierto, tú estás con un corazón dispuesto a recibir la enseñanza, a recibir lo que Dios tiene, sin duda Dios te va a hacer ver cosas que necesitas ver en esta mañana. Ser un seguidor de Cristo implica realidades, evidencias que tienen que estar aflorando en nosotros, que tienen que estar germinando y dando fruto. Y la gente tiene que ver, la gente tiene que ver. Mire, la primera evidencia que tiene que manifestarse en un seguidor de Cristo es la realidad del nuevo nacimiento. Dígale a su hermano, nuevo nacimiento. Otra vez, dígale a su hermano, nuevo nacimiento. Ahora dígale a su hermano, ¿y eso qué es? ¿Sabe por qué digo esto? Porque a veces me da la impresión que muchos podemos llevar un montón de años en la iglesia sin saber lo que es el nuevo nacimiento. Y estoy convencido que nadie puede conseguir ser un verdadero seguidor de Cristo si no ha nacido de nuevo. ¿Qué digo convencido? Sumamente convencido de que si no hemos nacido de nuevo, olvídate de ser un seguidor de Cristo. Juan 3:3. A la respuesta de un hombre que se sabía toda la teología judaica, la Torá, era maestro, Nicodemo, fue a visitar a Jesús, dice la palabra, de noche. Esa palabra nos pone un poquito de sospecha, porque los que van de noche algo quieren tapar. Obviamente que nadie lo viera porque él tenía un prestigio y que él fuera. Pero algo bueno salió de este hombre y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios. Qué bueno es que las personas
lleguen a reflexionar y lleguen a conclusiones como las que llegó Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Una buenísima reflexión. Una buenísima declaración. Y la respuesta fue, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Un hombre con toda su trayectoria, con todo su conocimiento, con toda su experiencia, con todo, tiene que oír, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Él mismo saca a relucir su razonamiento y dice, ¿cómo es posible que un hombre viejo, un hombre mayor, pueda entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, no. Abre los ojos para ver lo que no se ve. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y vas a entrar en la lógica, razón de la carne y te vas a quedar a oscuras. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero te dije que es necesario nacer del agua y del Espíritu, de la palabra de verdad, que alumbra nuestra vida, nuestro camino. Y el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. La evidencia del nuevo nacimiento tiene que aflorar y germinar y dar fruto en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. Que esto no sea un cuentico, que esto no sea desconocido para nosotros, que esto no sea una fábula, que esto sea una realidad, que lo sentimos dentro de nosotros, que ha habido una metamorfosis, que ha habido un verdadero cambio, una verdadera transformación, que he pasado de muerte a vida, que tenía una naturaleza pecaminosa y ahora tengo una naturaleza celestial. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí Jesús está de otra manera hablando la necesidad de alcanzar esa nueva naturaleza por el nuevo nacimiento. Niégate a ti mismo, niégate a tu vieja naturaleza, niégate a todo lo que tú has sido hasta ahora y disponte a hacer todo lo que Dios ha diseñado en nuestra novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y estamos en ese proceso de ver cómo germinamos, cómo florecemos, cómo damos fruto en cosas específicas que tienen que ver con nuestra nueva naturaleza, que tienen que ver con nuestra vida espiritual, que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, que tienen que ver con nuestras experiencias reales, espirituales, que tienen que ver con el reino espiritual de Dios. Y esto es sumamente importante. Segunda evidencia es vivir para Cristo. Un verdadero seguidor de Cristo ya no vive para sí. Porque si un verdadero seguidor de Cristo vive para sí, se irá al hotel de 5 estrellas para estar cómodo.
y se meterán en el jacuzzi porque necesita relajarse. Entre otras muchísimas cosas y detalles. Vivir para Cristo no es fácil. Vivir para Cristo si no mueres a ti mismo es imposible. ¿Con qué derecho podemos llamarnos seguidores de Cristo si no hemos muerto nosotros mismos? Gálatas 2:20, ese versículo tan mencionado y a veces yo diría, y tan poco relacionado con la realidad de nuestra vida en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Dígale a su hermano, y ya no vivo yo. Otra vez, yo qué sé, a ver si sale a la y ya no vivo yo. Y como dicen que a la tercera va la vencida, dígale a su hermano, y ya no vivo yo. Ahora dígale a su hermano, ¿lo crees? Dígale, por favor, créelo por fe. Pero necesitamos llegar a ese punto y ya no vivir nosotros, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? El cual ¿qué? ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. La tercera evidencia es la evidencia de entrega y servicio. Porque nos llamamos seguidores de Cristo y a veces solamente aparecemos cuando ya todo está repartido. Hablando de los trabajos, las tareas, los quehaceres. Ay, otra vez llegué tarde. Hay una realidad sobre el llamado de Dios sobre nuestras vidas. El que escucha el llamado y atiende inmediatamente el llamado es el que entra en el proceso de ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿Recuerda cuando Juan y Jacobo, los hermanos hijos de Zebedeo, estaban ahí en las labores de pesca y Jesús pasó por el lado y le dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres? Yo no sé usted, y más hace más de 2000 años atrás, que alguien aparezca por ahí de repente, que tú estés ahí metido en tus quehaceres
específicamente en la pesca de peces, y que alguien viene y dice, ven, sígueme. Yo voy a hacer que tú seas un pescador de hombres. Esto es raro, ¿no? Esto es raro, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Dice que al instante, literalmente, dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Ese es el inicio para un proceso de ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿Cuántas cosas hemos antepuesto al llamado? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, ven, sígueme? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, deja eso? Porque no te conviene, sígueme. Pero no lo hemos hecho. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido agraviados, mal con nosotros mismos? Porque nos damos cuenta de que no hay frescura espiritual, que no hay satisfacción. Porque podemos tener un concepto de la vida espiritual, pero no alcanzamos, no la disfrutamos, no sentimos ese gozo que la Biblia dice que es nuestra fortaleza. ¿Dónde está esto? No sentimos esa paz que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento y que viene a guardar nuestra mente, ese campo de batalla terrible, y nuestro corazón, ese lugar donde los sentimientos pueden estar tan revueltos, pero no lo siento. No lo experimento. Es como que si esto fuera una mentira. ¿Cuántos han empezado a dudar de lo que está escrito? Y simplemente porque no han respondido su llamado, no han dejado inmediatamente lo que tenían que dejar y disponerse para lo que Dios tenía preparados para ellos. ¿Cuántas veces? Hoy, si el Señor y el Espíritu Santo estuviera ahí vigilando nuestra integridad y todo eso, y escribe todas las veces que me has dejado ahí colgado cuando te he llamado. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, está hablando Jesús, sígame. Pero me gusta matizar un poquito las cosas. Si alguno me sirve, sígame. Pero si no me sirves, no me sigas. No se percata usted que a veces somos como un lastre para la obra de Dios. ¿Y sabe por qué muchas veces nos convertimos en lastres para la obra de Dios? Yo tengo un mensaje donde yo dije que la tarea de los pescadores era desenredar, ¿cómo se llama? Remendar las redes que están rotas, porque si echa la red que está rota, pues por el agujero se salen los peces. Y si la red está enredada, usted echa una red enredada y no coge peces. Y si la red está sucia, los peces huelen, ven y no entran. Por eso la tarea de los pescadores es remendar
las redes rotas, desenredar las redes enredadas y limpiar las redes sucias. Y muchas veces, por la comodidad, por la dichosa comodidad, no hacemos la tarea personal. Y el Señor no puede usarnos. ¿Por qué? Porque la red está enredada. Está rota, está sucia. Dios mira. Dios nos llama a todos, pero Dios usa el que me sirve. Sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Contra viento y contra marea, ya pueden levantarse opositores, ya pueden levantarse gente que quieren aguarte la fiesta, pero si tú estás en las manos de Dios, hay un llamado de Dios en tu vida, Dios va a cumplir su propósito. Lo único que Dios espera y quiere de ti es que tú tengas un oído sensible, y cuando escuches el llamado, al instante, sin titubear, deja lo que tengas que dejar y síguele. Síguele. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Número 4, la evidencia de fe y de obediencia. Un verdadero seguidor es un hombre de fe, es un hombre de obediencia, una mujer de fe, una mujer de obediencia. No le cuesta creerle a Dios, no le cuesta obedecer a Dios. Por muy complicado que sea el escenario, por muy complicada que sea la situación, si Dios ha hablado, yo creo a mi Dios. Si Dios ha dicho, yo creo lo que Dios ha dicho. Y si Dios me ha mandado, yo obedezco lo que Dios me ha mandado. Aquí leemos un poco el ejemplo de Abraham. El apóstol Pablo está trayendo a la memoria la experiencia de Abraham. Romanos 4, 17 al 22 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó. Abraham creyó en una situación extraña, extrañísima, humanamente imposible, complicada, no, complicadísima. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la matriz, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermano, todo esto entra. El apóstol Pablo no lo trae al Nuevo Testamento, una de sus cartas para la iglesia en Roma por casualidad. Habla porque hay una necesidad de entender cosas y lo toma como ejemplo de la importancia de que usted se levante como un hombre de fe y que sea obediente a Dios.
Porque es la única manera que las cosas funcionan. El escritor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay, que Él tiene galardón, tiene premio para el que le busca. Yo no sé si en esta mañana nos vamos a atrever a decir que somos seguidores de Cristo. A mí me está causando mucho respeto todo esto. Y me hace reflexionar mucho sobre realidades y verdades que no puedo jugar con ellas. No debo jugar con ellas. La última evidencia es una vida de santidad. Ser santo no es ser un bobo. Oh, sí, vale, bueno, está bien. Como usted diga, como diga el otro. A veces confundimos los términos de las boberías espirituales con la santidad de un hombre o de una mujer. La santidad es un estado y un estilo de vida del verdadero seguidor de Cristo. Voy a repetirlo para que se nos quede ahí. La santidad, hablando de lo que es santo, apartado, dedicado, proyectado a las cosas divinas, apartado de este mundo, de la corrupción, la contaminación de este mundo, para ser un instrumento en las manos de Dios y moverse con poder y autoridad en este mundo. Es un estado y un estilo de vida del verdadero seguidor de Cristo, la santidad. Que no comulga con las cosas de este mundo. Que tiene control, dominio propio. Que sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Que sabe dónde tiene que ir y dónde no tiene que ir. Que sabe con quién tiene que juntarse y con quién no tiene que juntarse. Hay personas que alegremente están negociando con algo innegociable. La santidad en la vida de un hijo de Dios tiene que ser innegociable. Y cuando tú te vas con alguien que no tiene control y empieza a tomar cerveza hasta emborracharse, el pecado no es tomar, el pecado es emborracharse. El pecado es no tener dominio propio cuando tenemos que tener dominio propio. El pecado es no aprovechar esos momentos para que ellos se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos. Un verdadero seguidor de Cristo se va a distinguir por firmeza, poder, autoridad, dominio propio. Su santidad es innegociable. Él no va a manchar su vestidura simplemente por complacer a un amigo, de que te invita a beber más o a ir a sitios
donde no conviene a santos. ¿Qué me están escuchando? Mirar cosas que no convienen a santos, hablar de una manera inadecuada que no convienen a santos. La santidad para un creyente tiene que ser innegociable. No vendas tu santidad. No cambies lo limpio por lo sucio. No lo cambies. No cambies lo puro por lo impuro. No cambies la fragancia de vida por el olor de muerte. No lo cambies. Que tu santidad sea innegociable. Que el diablo sepa que tu santidad no está en venta. Es a lo que se refería el apóstol Pedro cuando escribe estas palabras. Estoy terminando con esto. Primera de Pedro 14:16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. ¿Cuántos sienten que han sido llamados por Dios? Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está la palabra eterna de nuestro Dios. Ser santos, porque yo soy santo.